continuamos con el siguiente ponente. En este caso tenemos a José Antonio Flores Yepes. Él es profesor del Departamento de Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, es doctor ingeniero industrial y miembro del, del equipo de investigación de nuevos materiales para la construcción de la Universidad Miguel Hernández. José Antonio nos hablará sobre el nuevo paradigma de la construcción con yeso, concretamente el yeso compactado como alternativa a la colada. Muchísimas gracias por tu participación, José Antonio. Adelante. Bueno, pues eso decía, dar las gracias a la Agencia Valenciana de Innovación, al Parque Científico, y sobre todo porque creo que este tipo de iniciativas, de charlas, suponen la diferencia de estar investigando todos los días o estar en nuestro círculo, en esa esfera, y poder, por lo menos, que la gente vaya conociendo lo que vamos haciendo, ¿no? Bueno, ya me han presentado. Pertenezco al Departamento de Ingeniería, al Grupo de Nuevos Materiales para la Construcción. Bueno, siempre el título es un poco ostentoso, ¿no? Nuevos materiales, bueno. Y al Centro también de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental, el CIAGRO. El título de yeso compactado como alternativa a la colada. También es un título un poco, el nuevo paradigma de la construcción con yeso, es un poco también pretencioso, pero bueno. Lo que quiero exponer un poquito es el desarrollo de todo el proyecto, que llevamos ya varios años, para que puedan un poco tener una visión conjunta de hacia dónde hemos llegado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nosotros decidimos, o yo decidí en el departamento, pues fue un poco también quizás el que se empeñó más que nadie en utilizar el yeso o recuperar el yeso en la construcción tradicional. Y cuando termine la charla, que va a intentar ser muy rápido, pues creo que van a tener una idea de que creo que no estaba muy equivocado con esa decisión que se tomó en su momento, ¿no? Empezamos haciendo refuerzos para forjados, con aportación de fibra, sin fibra. Estamos ahora trabajando en un proyecto para reutilizar la paja de arroz, también un proyecto de la Generalitat Valenciana. Y básicamente nosotros empezamos pues haciendo mezclas con agregados como, por ejemplo, la vermiculita. Hemos utilizado la arena de sílice para utilizar, por ejemplo, las zonas desérticas para que la gente pueda hacer sus propios bloques o sus propios ladrillos. Hemos utilizado otros materiales más clásicos como poliestireno, plásticos, etcétera. Que hay en ese sentido tampoco es que hayamos sido necesariamente muy innovadores, porque son materiales que ya existen y añadirlo a la matriz de yeso pues no constituye ningún desarrollo, vale, bajo mi punto de vista, interesante, ¿no? Sí que es cierto que hemos hecho desarrollos que iban sobre todo para la protección de fuegos, como se dice, de alta intensidad, de acuerdo, tenemos para estructuras de todo tipo, toda la industria petroquímica, para el tema de transportes de obras de arte también que se estuvo trabajando. Luego, protección de estructuras críticas sometidas a explosiones. Ahora quería enseñar unos vídeos, si puedo lograr, que están dentro de la presentación, enlucidos de alta y baja densidad, con control específico sobre todo de la resistencia mecánica que va a tener la pared o el enlucido, que va a afectar también a la porosidad, no solamente el tiempo fraguado, sino también a la dureza que se va a conseguir. Y por último, el último desarrollo eran los yesos de alta densidad, un poco que era el título, pero que viene en función del desarrollo que viene ahí. Básicamente, yo lo que quiero resaltar es que lo que hemos conseguido, lo que se ha conseguido con el yeso, en este caso con el sulfato cálcico, es reducir el contenido en agua de la mezcla, la matriz. Es decir, el problema que tiene el yeso, el problema que siempre ha tenido, es la cantidad de agua que se necesitaba para poder trabajarlo. Y cuando nosotros conseguimos ir reduciendo la cantidad de agua poco a poco, pues hemos ido descubriendo un material que, bajo nuestro punto de vista, es el gran desconocido. Porque
porque bueno, cuando vayamos viendo un poquito la presentación, creo que lo vamos a ir entendiendo, ¿no? Es verdad y es obvio que necesitamos aditivos y hemos modificado, sigue siendo yeso, pero hemos modificado el comportamiento pues, mecánico, de dureza superficial, de absorción de agua. O sea, no es que el yeso el agua la absorbe y parece que se hace y se reblandece y no se utiliza, no. Pues eso no es así. Aquí hay unas fotos que se van poniendo de aplicaciones, de cosas que se han ido haciendo, ¿de acuerdo? Y me gustaría, pues, eso, mostrar unos resumen de test de pruebas que se han ido realizando, por ejemplo, de radiación directa bajo una mufla, que se la ponemos a 800, 900 grados. En este caso es de una tesis doctoral, se hizo ese yeso y una chapa metálica. Y el mismo tesis, pues es un mismo yeso, ¿no? Con esa misma chapa, pero con fuego directo en este caso con gas propano, y conseguimos tener temperaturas de aquí pues que llegan hasta los 1000 grados. Y bueno, con 3 centímetros de yeso, pues por ejemplo a las 6 horas en la chapa teníamos 100 grados, por ejemplo, ¿no? Y con la sonda a 950 grados de fuego directo, pues a las 4 horas también seguimos teniendo 100 grados, con 3 centímetros de recubrimiento. Con lo cual, todo esto viene a aplicarse pues a toda la parte, o sea, se quería desarrollar para todo el tema de las pruebas de explosiones que se producen con el fenómeno de la bleve en la industria petroquímica, que bueno, hay por ahí grandes referencias de desastres que bueno, hemos trabajado y que muchas veces pues bueno, se quedan ahí, ¿no? Son proyectos que quedan ahí que pueden tener una aplicación muy en fin, creo que es muy importante porque estamos hablando de la seguridad, todos los reglamentos que conocemos siempre nos hablan de la seguridad, aparte del medio ambiente, ¿no? Y bueno, cuando se desarrollan temas de seguridad parece que hay veces que se quedan ahí un poquito ahí en el olvido, ¿no? Precisamente quizás por eso que estamos hablando de esa falta de conexión que hay a veces entre la investigación y luego el mundo de la empresa. También hemos desarrollado pues, muros perimetrales de alta seguridad, por ejemplo, para el tema de robos, tema de ejemplo, aguanta el soplete, aguanta la radial, aguanta, con lo cual al final, pues por ejemplo, para proteger cajas fuertes o simplemente solamente para la protección, ¿no? De intrusismo, ¿no? En cuanto al transporte de mercancías especiales, como ya he dicho antes también, de los gases licuados, se hicieron también otras experiencias, aparte de la que he puesto, por ejemplo, con el cuerpo de bomberos. Aquí se simula pues, un depósito, podría contener en su interior pues, gases, licuados o simplemente, bueno, los 45 minutos de una exposición de fuego, pues vemos que la temperatura interior pues no ofrece, no hay ningún cambio y la temperatura de la chapa tampoco y simplemente tenemos que en la segunda capa, estos son 4 más 4, se han alcanzado 50 grados. Otra simulación, por ejemplo, para los fenómenos de hidrocarburos, pues con una protección, por aquí teníamos un contenedor protegido por la parte interior, que no es lo más adecuado, pero tendríamos una pared interior, un contenedor sin chapa, sin proteger, y una esfera donde si lo ven, se provoca un incendio, también esto se hizo también con bomberos, y bueno, pues el contenedor que no estaba protegido, que ahora mismo no recuerdo si era el de la derecha o el de la izquierda, pero bueno, teníamos 200 grados cuando medíamos la temperatura en el interior y el contenedor protegido teníamos 50 grados. Bueno, la temperatura del agua pues no tuvo ninguna incidencia también cuando tuvimos también unos 40 o 45 minutos de incendio, de fuego. Otra de las test que creo que son especialmente importantes de mención porque sobre todo ahora que cogen relevancia porque todo esto se hizo cuando estábamos trabajando para la lucha antiterrorista. Ahora, bueno, cuando la ETA desaparece, pues o se queda fuera del plano de España, pues bueno, todo esto se paraliza bastante. Ahora con la guerra de Ucrania, pues también ya parece otra vez que todo vuelve a tomar, en fin, otra vez, por desgracia, ¿no? Porque todo esto yo preferiría que se quedase siempre en el olvido. Pero bueno, tenemos que se hicieron una serie de pruebas de explosiones reales, ¿de acuerdo? La Guardia Civil
bueno, con el cuerpo de ingenieros del momento de la Guardia Civil, de los TEDAS, de los especialistas en desactivación de explosivos y con el cuerpo de ingenieros del armamento. Bueno, aquí vienen los nombres tampoco están ahí escritos, pero bueno, no, simplemente que bueno, que fueron unas pruebas bajo la supervisión de toda esta gente. Y bueno, yo tuve la suerte de ser el que diseñaba dentro de mi departamento pues parte de todos este tipo tanto de obras como de los materiales. Entonces, la primera prueba se pusieron 84 kilos de TNT a 10 metros, se querían simular una fachada de un edificio. Aquí, bueno, la exposición, un poco que lo que se hizo fue, vienen aquí las fotos, tampoco quiero ir rápido porque esto lo pueden tener. La presentación se puede facilitar y se puede, o incluso pues más información si que hiciese alguien tuviese interés. En los vídeos, pues bueno, aquí está la edificación, se ve ahí la primera explosión que se produce, bueno, simplemente es una explosión, os digo, de 84 kilos a 10 metros. Y la prueba, bueno, las ventanas, esta sería la simulación de una fachada y las ventanas que había, pues bueno, se quería también probar los cristales para en fin, el efecto. Esta sería la carga que se utilizó. Era en principio lo que cabe en el maletero de un coche, esos dos depósitos de tipo así. Se quería simular un atentado terrorista. Y bueno, es verdad, las ventanas no aguantaron nada, pero lo que es la fachada, todo el revestimiento de la fachada, pues vamos, los efectos de la metralla, los cristales no aguantaron, eran unos cristales especiales. Y bueno, pero bueno, lo que es la fachada, pues no sufrió ningún tipo, tanto de la explosión como la deflagración de temperatura. Luego lo veremos también, ¿no? La verdad que, bueno, quedó bastante bien después de esa explosión. Se hizo una segunda prueba sobre esa misma fachada y este viaje se pusieron a 3 metros de distancia. Digamos que dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa si además hay un doble atentado, ¿no? Y aquí vemos, pues aquí ahora está a 3 metros en vez de a 10 y los mismos 84 kilos a la fachada ya expuesta. La segunda explosión sí provocó más daños, pero la estructura simplemente se fisuró y bueno, la estructura de hormigón. Bueno, pues vemos cómo quedó el material, se deshace, se hace polvo y los 6.000 grados de temperatura que se producen en la explosión, pues no hay ningún problema, digamos que el material lo aguanta perfectamente. Hay otra prueba que se hizo con un muro estándar de 40, esto ya para la protección de perimetrales, también a 3 metros de explosión con 84 kilos. Aquí llevamos una capa de 7 más 4 centímetros, más los enlucidos, las mallas de protección. Y esta sería otra explosión que se hizo, este es el muro. Y bueno, vemos cómo está a 3 metros la explosión que se hizo, se provocó. Aquí tenemos la carga, el muro y simplemente, bueno, como hay dos capas, la primera desaparece, la primera se hace polvo, absorbe toda la onda de presión, se compone en la energía, recompone el yeso y la segunda capa digamos que era unos ladrillos que se hicieron para esta obra, pues bueno, pues están ahí, básicamente hay un pequeño deterioro, pero bueno, aguantó perfectamente la explosión. Lo bueno es que básicamente pues todo se puede reponer fácilmente y podríamos enlucirlo de nuevo, ¿no? Y quedaría el cráter que se genera. Hay otra prueba que se hizo también para el uso de puertas, aquí existe el sonido, ¿vale? Para puertas, una fachada también, simplemente una pared, se hizo a 10 metros ya con 42, no con 84, ¿de acuerdo? Y esta sería el segundo vídeo que creo que la verdad es que no, este tipo de vídeos no, bueno, lo facilitó la Guardia Civil, no son vídeos que tengamos posibilidad nosotros de hacerlo, son cámaras lentas, luego además todo lo que se queda cerca puede romperse, con lo cual al final, bueno, vemos también cómo la explosión y cómo queda al final ni siquiera se cae la pared, se cae una parte de la pared y la puerta porque también era estaba
Dentro lleva yeso también, lleva sulfato cálcico con una cantidad de agua de 0,405 en proporción sobre la masa de yeso y bueno, y lleva también una parte de vermiculita para que sea tenga una deformación mayor. La quinta prueba simulaba el parking para ver cómo se comportaría dentro de una explosión confinada. La explosión se produce dentro de una especie de parking. De hecho, querían simular la T4, el atentado terrorista de la T4. Y bueno, pues después de la explosión, poco de segundo vídeo, lleva unas chapas perimetrales atornilladas a la estructura. Y esa chapa, pues bueno, vemos como la verdad es que es espectacular y terrorífico al mismo tiempo, pues ver este tipo de pruebas, ¿no? Bueno, ¿qué resultados pues aparecían, ¿no? Pues bueno, pues la estructura, todo lo que es la parte de revestimiento. También es cierto que la chapa estaba atornillada, las paredes estaba todo enlucido. Y también es verdad que el revestimiento, pues aquí creo que nos pasamos un poquito con el espesor de los revestimientos. No necesitamos tanto revestimiento porque aquí el problema es que se desprende, más que techos excesivos. Bueno, yo al final no siempre se hace lo que uno dice, ¿no? Pero bueno, en principio, pues simplemente para ver que una explosión confinada, pues también, bueno, pues se aguantó de una manera bastante, diríamos, increíble, porque no se esperaba que eso sucediera así. De hecho, si no se lleva esa protección, si no se hubiese esa absorción de la onda de presión, el edificio se hubiese desmoronado. Y finalmente el yeso compactado, ¿por qué el yeso compactado? Bueno, el logro de nuestro, digamos, todo esto ha ido desarrollándose esto, digamos, también es una especie de camino temporal, ¿no? Lo que hemos ido viendo. Entonces llegamos a un yeso en el que hemos sustituido el proceso de colada, el proceso de siempre que hacemos yeso, tenemos una colada líquida, es una masa que podemos tocar, es y nos manchamos las manos, ¿no? de esa masa. Y lo que hemos hecho aquí es un yeso seco, por decirlo de una forma. Es un yeso que lleva una cantidad de agua tan pequeña que cuando lo amasamos se queda es un semisólido o sólido en bola, parece un poquito de arena. La verdad es que hice una foto hace poco y no sé qué ha pasado con la cámara, se me han perdido, ¿no? Pues soy un poco desastre con el móvil. Pero bueno, esta es una foto más antigua, pero básicamente la que hice última se veía mejor, pero bueno, esta es la que al final tengo. Y tenemos ese tipo de bola y esto pues lo podemos tocar y es como si fuese arena, ¿no? Una arena húmeda. ¿Qué sucede con esta arena húmeda? Pues que nosotros podemos utilizarla para hacer todo tipo de prefabricados, de manera que en vez de utilizar el yeso por colada, es decir, ese yeso líquido que lo vertemos sobre un molde, pues lo podemos verter en moldes tipo pues de las máquinas de vibrocompresión que se utilizan para hacer los bloques, las bovedillas, los adoquines, etcétera. Entonces, bueno, este tipo de yeso, ¿de acuerdo? Pues bueno, nosotros hemos utilizado una de las dos patentes que tenemos desarrolladas, una de ellas, que es la última, siempre la última es la mejor, pero bueno, hay otros aditivos que se pueden utilizar también para hacer este tipo de yeso. Habría que probarlo, por supuesto, pero hay más opciones. Y lo que hacemos es frenar la reacción de hidratación del sulfato cálcico, porque al llevar tan poquita agua, la reacción tendría que ser inmediata. Es decir, estamos hablando de echar 190, 200, 220 gramos. 250 gramos ya tendría que ser un yeso que acaba de hacerse con muy poquita hidratación. Y vamos a echar esa pequeña cantidad de agua por 1 kilo de yeso. Y vamos a tener entre 3 y 8 minutos, calculo yo, para poder trabajarlo. Con una cantidad de aditivo que nosotros en este caso, referido a nuestra patente, estamos hablando de 0,6, 1 gramo, aproximadamente 1 gramo por kilo de yeso. Si echamos en vez de 1 gramo, echamos 2 gramos, pues vamos a tener más tiempo de fraguado, o sea, vamos a tener más tiempo de manejo. ¿Qué conseguimos con este yeso compactado?
pues conseguimos, bueno, pues vamos a conseguir, ahora veremos los resultados. Bueno, aquí una máquina, nosotros utilizamos una máquina, no era nuestra, una máquina parecida a esta para hacer unas pruebas que se hicieron, se ensayaron en un laboratorio, en un laboratorio externo, para que no hubiese tampoco a veces, bueno, parece que podemos confiar a veces más en ciertos laboratorios que están haciendo pruebas, tienen las máquinas calibradas. Lo hicimos ahí, hicimos unos ladrillos, ¿de acuerdo?, para poder someterlo a esas pruebas de lo posteriormente, que suelen ser pruebas de compresión. En principio, las presiones de trabajo suelen ser las normales de las máquinas de prensado del hormigón, o sea, del hormigón vibrocomprimido, y podemos hacer un poquito lo que queramos. ¿Qué resultados tenemos? Pues estamos teniendo resistencia a la compresión, pues incluso que han llegado hasta los 22,3 newton por milímetro cuadrado, que estamos hablando de una resistencia a compresión prácticamente como un hormigón. Hay un valor mínimo. Este valor mínimo tampoco es correcto, porque esto es el valor después de dividir por un coeficiente de corrección. Pero bueno, estamos hablando tampoco para no... En fin, estamos hablando de una media de 17, 18, 20 newton milímetro cuadrado de resistencia a compresión. Básicamente estamos hablando de un hormigón. Es decir, hemos conseguido que un yeso que no parece que no tiene ninguna importancia para nadie, o hasta solamente para el lúcido, pase a tener una relevancia de valores de compresión importantes. Estos bloques, estos ladrillos, estos prefabricados, tienen una red capilar tan fina que se pueden meter en agua y no sufren ninguna alteración. Es decir, que podemos meter en agua perfectamente, tenerlo en agua y no se deshace. Y eso no se va a deshacer. Se puede hacer cualquier cosa, se puede hacer, como decía, cualquier tipo de prefabricado. Además, podemos añadir arena, podemos añadir gravín, podemos hacer también bovedillas, bloques en ese sentido. Se puede hacer lo que queramos, pero creo que lo más importante, lo más interesante al hilo de lo que estamos hablando, de esta mejora de la construcción o innovación de la construcción, es que podemos sustituir el ladrillo cerámico. Esta afirmación, ya lo digo, que es una afirmación que digo por mi parte y además la suscribo y la mantengo. Se puede sustituir el ladrillo cerámico tradicional, toda la cerámica se puede sustituir por ladrillos de este tipo, con un ahorro en eficiencia de emisiones de CO2 que va entre el 85 y el 95% de reducción de emisiones de CO2, porque producir yeso se produce de una manera sencilla, de una manera con 200 grados, 150, 180, 200, 250 grados tenemos yeso. Producir una cerámica hay que secarla y luego hay que cocerla. Y los cálculos, un artículo que presenté en el 2019 en el Congreso de Agroingeniería, estamos hablando de un ahorro en emisiones de CO2 que, bueno, que yo creo que debería de ser considerado por todas las empresas, o en este caso incluso pues creo que por los estamentos, porque si venimos aquí a hablar de reducción de emisiones de CO2 y luego no hacemos caso a estas cosas, pues tampoco seríamos muy creíbles, ¿no? Y además, no solamente que podemos sustituirlo por esas bajas emisiones, es que además el yeso comparado con la cerámica tiene otras propiedades muy diferentes, porque ya hemos visto que es resistente al fuego, podemos tener para hacer sectorizaciones, tiene mejor comportamiento térmico. Sí que es verdad, y aquí simplemente indico que cuando nosotros hacemos un bloque de este tipo, una pieza de este tipo, podríamos hacer un ladrillo hueco igual. Es cierto que al tener una matriz tan densa, vamos a parecernos al ladrillo cerámico en cuanto a la conductividad térmica, porque va a ser un producto muy, muy frágil, va a ser muy duro, pero también va a ser frágil, ¿no? En ese sentido, aunque sea mejor, pues habrá que, tendría que estudiarse, ¿no? Para hacer una afirmación de que es mejor en ese sentido. Igual que la absorción acústica, porque el yeso, claro, como podemos variar esa proporción de agua, nos va a hacer que varíe tanto el comportamiento en cuanto a térmico y cuanto a acústico. De acuerdo, pues cuando se reduce tanto la cantidad de agua, pues habría que estudiar precisamente esos valores, que yo no los he estudiado, entonces no los voy a poner, pues no los tengo. Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de, creo que es un desarrollo que viene al hilo de lo que estamos
en fin, exponiendo en este webinar, y creo que bueno, que es importante. Es importante no porque nosotros al final nos pongamos ciertas medallas porque somos no hemos desarrollado nada, y eso ya estaba inventado. Simplemente lo hemos rescatado, ¿no? Y creo que esa es en fin, una aportación que a mí por lo menos me hace sentir orgulloso. Bien, pero bueno, que lo importante es que todo el mundo al final podamos utilizar este tipo de cosas para que todos tengamos, en fin, un planeta mejor, ¿no? O sea, al final digamos mejor, ¿no? Y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, José Antonio. Desde luego que es para sentirse orgulloso, ¿no? Desarrollar este tipo de proyectos y que puedan servir realmente a la sociedad. De allí también una pregunta que nos han lanzado. No sé si la respondemos ahora o la dejamos para el final con todos, Antonio. Vamos con 5 o 10 minutos, con 10 minutos de retraso. Si te parece, No la sé. dejamos al final. Bueno, igual. Bueno. ¿Vale? Y voy dando paso a todas las preguntas, ¿vale? Sí. Muchísimas gracias, José Antonio.